Muchas gracias, señor presidente. Gracias por permitirme, a pesar del ruido, no solo dirigirme a los congresistas, a los senadores y a los demás congresistas que se encuentran en esta sesión, en esta plenaria, en este recinto, sino también y sobre todo a los colombianos y colombianas. Lo primero que quiero recalcar, estimados senadores, colombianos y colombianas, es que no estuviésemos en esta discusión si las cosas hubiesen ocurrido de otra manera. Yo quiero recordar rápidamente, senador Fabián Díaz, usted seguramente me corroborará y los compañeros de la Comisión Séptima, lo que ocurrió. Fíjense ustedes que el 11 de marzo los señores ponentes de la Comisión Séptima del Senado de la Reforma Laboral radicaron, una parte de ellos, 8, una ponencia de archivo a la reforma laboral. Es más, 2 senadores que no eran ponentes firmaron la ponencia, dato curioso. Ese día, el señor presidente de la República reaccionó convocando a la consulta popular. Pero ese día no se votó la ponencia de archivo. Se votó 8 días después. Es decir, que la comisión y esos 8 senadores, incluyendo el senador Pinto, que era el jefe de esa operación, tuvieron 8 días para haber revisado la ponencia de archivo y haber solicitado o presentado una ponencia con modificaciones para discutir la reforma laboral. Una reforma laboral que además venía con modificaciones en su discusión en la Cámara de Representantes. Talante democrático que demostró la Cámara. 65 artículos modificados de 82 del articulado. Tuvieron 8 días. A los 8 días votaron la ponencia de archivo. Desoyeron la convocatoria a la consulta popular por parte del presidente de la República. Ese día, el senador Fabián Díaz, una vez votaron la ponencia de archivo y no dieron posibilidad a discutir un solo artículo en la Comisión Séptima, el senador Fabián Díaz presentó la apelación que hoy está también en el escenario de la discusión. Fíjense ustedes que de esa fecha a hoy han pasado 9 semanas, colombianos y colombianas, 9 semanas para que este Senado hubiera tramitado esa apelación. Y apenas ahora se acordaron de la apelación. Óigase bien, con el malvado propósito de embolatar y de obstruir la consulta popular, porque no hay otra explicación para esa actitud. Y lo hacen cuando solo quedan 5 semanas, como lo dijo el ministro Benedetti, para que termine la legislatura, para que se devuelva a una comisión, se asignen ponentes, se discuta y se vuelva a traer a la plenaria del Senado. Nosotros creemos un perverso propósito de que la reforma laboral reciba un segundo entierro por razones de tiempo si tramitamos la apelación y si negamos o obstruimos la convocatoria de la consulta popular. No estuviéramos en esa discusión. Segundo asunto que quiero recalcar, señor presidente. Nosotros queremos un acuerdo nacional en el mundo del trabajo, porque lo que viene en la reforma laboral no solo corresponde a un ideario de las izquierdas, no solo corresponde a una tradición del movimiento obrero, de los trabajadores, del movimiento sindical y de las fuerzas políticas de izquierda. Hay también una tradición en los partidos tradicionales que tienen asiento en este Congreso, en nuestra historia republicana. Quiero recordar lo siguiente: la tradición liberal, señores del Partido Liberal, colegas del Partido Liberal, aquí hay liberales de verdad, pero hay liberales impostados. Yo les quiero recordar que de los debates más importantes en la primera mitad del siglo XX en este Congreso fue ni más ni menos el debate de Jorge Eliezer Gaitán denunciando la masacre de las bananeras, una herida abierta en los derechos de los trabajadores de Colombia.
Y les quiero recordar la legislación laboral que le debemos a la Revolución en Marcha de López Pumarejo. Y le quiero recordar, para traer hechos más recientes, el intento de reforma laboral de López Michelsen y de su ministra de Trabajo en aquel entonces, cuya negación desembocó en el paro cívico de 1977. Pero no solo la tradición liberal y de izquierdas, también la tradición conservadora, señor presidente del Senado, su partido. Le quiero recordar, a propósito de la elección del nuevo Papa, se llama León XIV porque quiere reivindicar al Papa León XIII. ¿Sabe quién fue el Papa León XIII? Pues el creador de la doctrina social de la Iglesia, que quería responder a las demandas y a la crisis social de los trabajadores de aquel entonces, finales del siglo XX. Pero no nos vamos tan lejos, ni nos vayamos tan lejos al otro lado del continente, para hablar de la opción preferencial de los pobres, que hace parte del ideario conservador. Yo les quiero recordar a ustedes que, por ejemplo, el Código Sustantivo del Trabajo se lo debemos no solo a lo que venía de la Revolución en Marcha del Partido Liberal, sino también a el decreto 2663 del 5 de agosto de 1950, que proviene además del gobierno de Mariano Ospina Pérez de 1944. Pero quiero recordar este dato que me parece que es importante. El decreto 2351 de 1965, proferido bajo estado de sitio por el presidente Guillermo León Valencia, óigase bien, Guillermo León Valencia, abuelo de una senadora prestigiosa del Centro Democrático en este Senado de la República. Ese decreto, el 2351 y luego el 1288, reformando el Código Sustantivo del Trabajo, estableció, óigase bien, el pago triple por el domingo, no el pago doble. A lo mejor nosotros somos hasta tibios con nuestro proyecto de reforma laboral, pero el señor Guillermo León Valencia le reconoció el pago triple a los trabajadores de Colombia en domingos y dominicales y en horas extras. Les repito, decreto 2351 de 1965 al amparo del estado de sitio. Luego entonces, lo que estamos planteando, lo que habíamos planteado, lo que seguimos planteando en la consulta popular y en la reforma laboral, es la posibilidad de hacer un acuerdo nacional en el mundo del trabajo que recupere derechos perdidos, que actualice el Código Laboral colombiano y el Código Sustantivo del Trabajo a las nuevas demandas y a los nuevos derechos y a las nuevas realidades que se derivan del cambio climático y del cambio tecnológico en el mundo de hoy. Eso es lo que está planteado en esta reforma laboral, y que además no solo recoge las tradiciones, las demandas, las causas de un sector o de una parte del espectro político colombiano, de las izquierdas o del progresismo, sino que también recoge lo que le han aportado en esa materia los sectores de la política tradicional en Colombia, incluso los partidos históricos como el Partido Liberal y como su partido conservador, señor presidente del Senado de la República. Ahora bien, nosotros hemos establecido un cuestionario de 12 preguntas. Esas 12 preguntas corresponden al alma y a la columna vertebral de la reforma laboral. Son preguntas que tienen que ver con los asuntos que requieren y que merecen una atención por parte del legislativo, y que si no son atendidos por el legislativo, merecen un pronunciamiento de los ciudadanos y de la sociedad colombiana en las urnas. Porque la consulta popular no surgió como un capricho del presidente de la República, Gustavo Petro, ni del gobierno nacional. Surgió ante la necesidad de que el pueblo colombiano se exprese en virtud de la negativa a reconocer esos derechos por parte de la Comisión Séptima del Senado de la República. Esa es la alternativa que además está prevista en la Constitución Nacional, que nos entregó no solo
un concepto de democracia representativa, sino que Un minuto, ministro. articuló con ella un concepto de democracia participativa. Luego entonces el pueblo colombiano merece pronunciarse en las urnas, porque este Congreso, la Comisión Séptima del Senado, se negó a legislar un asunto que constituyó un mandato popular en las urnas en el año 2022 y una necesidad apremiante de los trabajadores, de los 25 millones de colombianos y colombianas que componen nuestra fuerza laboral. Y esta propuesta de reforma laboral es una propuesta que además está colocada en la perspectiva de generar una dinámica de crecimiento económico y de protección de nuestro aparato productivo. Aparato productivo protegido con trabajo digno y decente es lo que necesita la sociedad colombiana. Muchas gracias, presidente.